Una foto, por favor. Okay. Lo más interesante posible de este diálogo de ciudadanos. De los compromisos mediáticos de nuestras dos principales. Dar ideas y opiniones a los responsables políticos de la Unión. Vamos a empezar enseguida. Deciros, Marianne Thyssen, thanks very much for coming to las cuentas de Twitter, la almohadilla Dialogues y Future of Europe, Futuro de Europa. Sabéis que esto está siendo transmitido. El Gobierno vasco trasladarle a la comisaria Thyssen el agradecimiento por su presencia hoy en Euskadi y en Bilbao. Creemos que su participación en este acto nos viene a ayudar en las políticas que desde el Gobierno vasco queremos implementar y además coinciden plenamente con lo que desde la Comisión Europea se está trabajando y se está potenciando. Entendemos que Euskadi es un país, una subregión, una región dentro de lo que es la Unión Europea que puede aportar iniciativas, programas, resultados que beneficien a todo el conjunto de la Unión, porque ya se lo hemos trasladado, tenemos el firme compromiso de trabajar en el ámbito de la creación de Europa. Ya lo hicimos en su momento cuando surgió la antigua Unión Europea. El futuro de Europa tiene que pasar porque las regiones que conformamos Europa tengamos esa participación activa de cara a proponer iniciativas que beneficien a todos, y creo que en el Gobierno, tanto desde el Departamento de Empleo y Políticas Sociales, que tenemos claro que las personas son el centro de nuestra actividad política, pero no solamente desde nuestro departamento, sino desde todas las iniciativas que los diferentes departamentos, desarrollo económico, educación, fundamental para conseguir un progreso adecuado, estamos trabajando de una forma conjunta. Además, la realidad vasca es que tenemos un entramado institucional, como le comentaba, en el que cada uno, teniendo nuestras competencias, tenemos que llevar a cabo una coordinación para que seamos eficientes a la hora de conseguir nuestros objetivos. Yo simplemente trasladarle la voluntad de trabajo que desde Euskadi le trasladamos a la Unión. Ya el Lehendakari Urkullu, cuando se reunió con Juncker, trasladó el compromiso activo por parte de Euskadi para mejorar no solamente la Unión Europea en el ámbito económico, sino en el ámbito social, que es uno de nuestros distintivos más importantes. Y lo social no solamente engloba la parte más social de ayuda, sino también la parte sanitaria, educativa y el crecimiento justo y solidario. Por tanto, mi agradecimiento, comisaria, por su interés en lo que estamos haciendo en Euskadi y nuestro compromiso leal y serio de trabajar en pro de una mejor Europa.